Jenny y Lester, que están en Chile. Así que hoy tenemos de la geografía del Uruguay, fuera de Montevideo, y tenemos también hermanos de otras partes de la geografía del Cono Sur, y bueno, por allá estos hermanos cubanos que nos acompañan en oración, el pastor Pedro y Mercedes. Así que damos gracias a Dios. Vamos a comenzar nuestro tiempo, que ya llevamos media hora, un poquito más, saludándonos, lo cual es lindo, es hermoso, es una oportunidad tremenda el poder compartir. No siempre podemos estar así juntos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Así que yo voy a empezar hoy. Bueno, quería anunciar algo, quizás lo deje para el final. Tiene que ver con el momento que estamos viviendo como iglesia en cuanto a la estrategia de los grupos pequeños. Y bueno, ya esta semana que ha transcurrido, ya pudimos definir algunas cosas importantes, más allá de todo lo que hemos venido compartiendo. Mira, ahí Mercy escribió, bendecida noche para todos. Eso, Mercy ahí, Mercy está bien entrenada en el uso de los chats y todo eso. Decía que esta semana, gracias a Dios, bueno, hemos definido algunas cosas importantes. Yo he estado orando, yo llevo más de 1 año y medio deseoso de poder implementar esta parte de la visión. O sea, hace mucho tiempo yo estoy convencido del valor que tienen los grupos pequeños. En algunas partes le llaman células, casas cultos, grupos pequeños saludables. Hay mucha literatura sobre este tema, hay muchas vivencias, pero lo maravilloso es que eso es bíblico. Eso es bíblico. Y nosotros hemos visto, a la luz de la palabra de Dios, el último viernes, exactamente, los otros viernes hablamos de cómo en la Biblia se habla de la iglesia en las casas, pero el anterior viernes vimos el modelo de Jesús. El propio Jesús, a la hora de plantar su iglesia, hoy vamos a hablar un poquito qué cosa es la iglesia, pero voy a ir introduciendo de esta manera. El viernes anterior hablamos sobre el modelo de Cristo para plantar una iglesia, porque si nosotros queremos plantar iglesias, pues entonces tenemos que mirar al maestro. Siempre tenemos que ver el modelo que él nos dejó. Y nosotros vimos que Jesús, siendo el maestro, siendo Dios, siendo el fundamento de la iglesia, siendo el fundador de la iglesia, aplicó un modelo como el que vimos el viernes anterior, un modelo de grupos pequeños. Y vimos que su estrategia siempre comenzaba en la comunidad y allí iba atrayendo una multitud, iba desafiando a esa multitud a que se arrepintieran de sus pecados y creyeran al evangelio. Los que recibían esa palabra, entonces se bautizaban y los bautizaban sus discípulos. Jesús no bautizaba. Entonces, justamente aquellos que se arrepentían de sus pecados y creían al evangelio, se sumaban al grupo que era la iglesia, que se congregaban. Nosotros hemos visto en los primeros viernes, hoy al final de la charla, lo voy a refrescar nuevamente, que nuestra estrategia, como quiere imitar la de Cristo, por eso también nosotros nos enfocamos en lo que le llamamos, usamos un diagrama para ilustrarlo, los 5 círculos de compromisos, que siempre nos indican que las estrategias hay que empezarlas allá, en la comunidad, para ir atrayendo hacia la multitud. Dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino. Déjenme añadir a Luis Abraham, ahí está añadiéndose. Y le seguía una gran multitud. Si Jesús no hubiese salido hacia las ciudades y aldeas para predicar el evangelio del reino, pues entonces las multitudes no le iban a seguir. Entonces, ¿dónde comienza la estrategia? Comienza allá, en la comunidad. Por eso, hoy creo que es de muchísimo valor que nosotros abordemos el tema sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No pretendo dar una clase de eclesiología, pero me será inevitable hablar sobre este tema. La eclesiología es la doctrina bíblica que habla acerca de la iglesia. Así que vamos a orar. Yo ahorita mencioné que íbamos a orar por el motivo que Yusimí nos presentó y ya de paso vamos a orar por este tiempo en el cual vamos a estudiar la palabra de Dios una vez más. Así que nos vamos a deleitar al hacerlo.
Vamos El entonces. truco de la manito, doctor. La manito, ¿qué? Ah, tienes la manito. ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres decir algo? Dale. Levante la manito antes de que haga la oración. Dale, buenísimo. Te doy la palabra, Yusimi. Sí. Perdona, Para sí, tenías la aclararle manito que la levantada. situación no es solo nuestra. Hay un total de 18, 20 médicos, la mayoría cubanos, pero venezolanos, nigerianos, pakistaníes también están en la misma situación. Así que me gustaría extender la oración hacia ellos también. Muy bien. A ver, se te entrecortó la voz, al menos para mí. Dijiste 20 médicos. 20. Sí. 20 médicos. Sí. Exacto. O sea, vamos a orar. ¿Me Son escucha alrededor bien de ahora? 20 médicos, venezolanos, dominicanos también. No, dominicanos no, nigerianos, pakistaníes, Uruguayos. venezolanos y cubanos. Correcto. Y también hay uruguayos, ¿no? Y uruguayos que son los funcionarios de la institución. Correcto. Entonces, bueno, Lester, nos vas a guiar en oración, vas a pedir justamente por ese motivo, para que el Señor haga justicia y, bueno, esa situación se resuelva, y también por el tiempo que ahora vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar todos. Sí. Oremos, hermano. Padre amado, Padre celestial, Señor, te damos gracias ante todo, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor, que ha apartado este precioso tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, Señor, que cada uno está en sus regiones, en sus países, Señor, podemos estar aquí, Señor, unidos en oración, unidos en un solo cuerpo, Señor, que es tu cuerpo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, y queremos presentarte ante ti esta situación, Señor, de esta hermana y de sus compañeros, Señor, de trabajo. Mira, Señor, qué situación está pasando allí, Padre. Queremos que tú, con tu santa misericordia, Señor, proveas paz allí, tranquilidad para este grupo de hermanos, Señor, pero también, Padre, que tú proveas una solución, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Padre Celestial, muestres tu amor allí, Señor, y permitas que haya una solución factible, Señor. Mira la situación también de estas personas, Señor. Quizás muchos de ellos no tengan o cuenten con ese presupuesto, Señor. Pedimos tu intervención allí, Señor. Sabemos que tú estás presto, Señor, que tienes los oídos atentos a nuestro clamor, Señor, a nuestras oraciones. Así que te damos gracias por ello, Señor. Te queremos también pedir por el pastor Manuel, Señor, para que tú también le sigas bendiciendo a él, a Anay, a su nené, Señor, para que tú bendigas a su familia, a familia de fe bíblica en el Uruguay, Señor, para que tú también bendigas a cada uno de los miembros allí, Señor. Una vez más te agradecemos por este tiempo, Señor, que tú también bendigas a cada uno de los que estamos acá conectados, Señor, y nos guíe, Señor, y ponga palabras tuyas en el pastor Manuel. Que nos guíe, Señor, y que nuestros corazones, Señor, estén atentos a oír tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, bendecimos a cada uno y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Lester, por orar y por introducirnos ya al tema. Yo voy a estar compartiendo pantalla, así que ustedes van a estar viendo ya en breve el tema de hoy. Aquí lo tengo, acá. Vamos a dejar que mi pantalla tome la configuración. Usted sabe que mi lacto es un poquito lento. Las palabras que cualquiera que va a hablar un poco acerca de la iglesia comienza con esta afirmación de Jesús. Yo se las puse en rojito para no perdernos en las otras partes de la declaración, aunque es preciosa y no hay confusión en ella, pero solamente quiero hoy abundar en esas letras que les pongo en rojitas. El texto dice en Mateo 16, del 16 Pastor, al 19. Sí, por favor. Sí. no se ve en la pantalla, de la lacto no se ve, o sea, las diapositivas no se están viendo, solamente está unas letras que dice que ha empezado la función de compartir, pero no se ve ninguna imagen. Dale, gracias, Dana. Vamos a ver si lo arreglo. Nueva función. Gracias. Vamos a ver si ahora lo... Dice que estoy compartiendo ahora, me dice la... Sí, ahora sí se ve bien.
Ahora sí, perdón. Sí, ya Oye, está pero bien. hablen, muchachos. Perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo anteriormente es justamente lo que aparece aquí en el párrafo. ¿No vieron entonces los dos dibujitos? Ahora es que lo vieron. Bueno, voy a dar un pequeño marcha atrás. Ahí están los dos modelos. Ahí está el modelo 1 y el modelo 2. Ahora con la diapositiva, ahí está Pedro vamos a admitir a Pedrito, se está sumando a la reunión. Ahorita cuando yo decía el modelo 1, modelo 2, me refería a esto, un edificio, y el modelo 2 son personas que usted las ve interactuando en cualquier lugar, puede ser en una casa. En Cuba teníamos iglesias incluso hasta debajo de una mata de mango. Y ahí había iglesias que se reunían en un bohío con el piso de tierra. Y usted, estoy convencido que tiene experiencias muy parecidas, ¿sabe? De iglesias que se han reunido en diferentes lugares, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio. De eso era lo que yo hablaba. Y decía que la palabra, la etimología de la palabra, vamos a darle un clic para que lo vean y lo puedan escribir. A ver si me sale. Ahí está. Ahorita expliqué lo de la etimología de la palabra. Eclesia, formada por esas dos palabras, eclesia. Ec significa para afuera, no de afuera para adentro, no, es para afuera. Y llamados para afuera, de entre el mundo, pero para ir hacia afuera. Entonces, es esa reunión de personas llamadas hacia afuera. Ahí estaba. Decía que en Mateo 16, ahora justo es el momento en el que Dana me hizo la aclaración, me encontraba aquí. Siguen los dos modelos, hasta ahora se los voy a mantener ahí para que usted lo vaya viendo. Yusimi, ¿estás pidiendo la palabra otra vez? ¿O eso fue ahorita? No, fue ahorita, quedó marcada ahí la manito. Ah, dale, buenísimo. Tengo acción retardada. Dale, buenísimo. No, no te preocupes. Bien, les mantengo los dos modelos. El modelo 1, que abunda muchísimo ese criterio. Voy para la iglesia, voy hacia un edificio, es lo que uno piensa. Cuando más bien es, me voy a reunir con la iglesia. Aunque la iglesia somos tú y yo. Tú nunca dejas de ser la iglesia, aunque estés en tu trabajo, aunque estés en tu escuela, ya sea Lester en la universidad o Raiquito, que está acá estudiando en Montevideo, donde usted se encuentre, usted es la iglesia. Entonces, nosotros nunca dejamos de ser lo que somos. Somos el templo de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros y Jesucristo nos ha llamado al arrepentimiento, hemos creído al Evangelio, hemos sido añadidos a su pueblo, ahora somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados para ir afuera, porque nuestra función está fuera. Entonces, cuando Cristo, esto es interesantísimo, esto que vamos a estar viendo en este momento, cuando Cristo le preguntó a sus discípulos, le hizo como digo yo, una especie de encuesta de estado de opinión acerca de quién era él. Ya Jesús había estado algún tiempo con los discípulos y había comenzado su ministerio. Y Jesús le pregunta a Pedro acerca de qué decían los hombres que él era. A lo cual los discípulos le respondieron, bueno, algunos creen que eres Elías u otro de los profetas. Y Jesús quería saber exactamente si ellos ya comenzaban a percibir y si ya les había sido revelado quién era el Cristo y quién era Jesús al estar con ellos. Por eso Jesús le preguntó, pero ustedes, ¿quiénes? ¿Qué dicen ustedes que yo soy? Y respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación celestial, pura revelación divina. Yo también te digo que tú eres Pedro, en griego Petra, y sobre esta roca hay otra palabra en griego que no es piedra, sino roca. Yo decía hace unos domingos atrás, predicando, no sé si alguno logró ver el Facebook Live, pero lo importante es esto. No es lo mismo una piedra que una roca. Usted una piedra le pasa por al lado y le puede dar una patada y la piedra rueda. Eso es Pedro. Eso es lo que significa Petra, piedra. Pero roca, usted le da una patada a una roca y ay. Cuídese el pie porque usted no va a poder mover esa roca. Usted está abriendo un hueco para poner los cimientos y siempre le es necesario abrirlo hasta que llegue a la roca.
para que esa construcción sea comenzada, sea iniciada desde la roca, porque la roca no se mueve, la roca es inconmovible. Por eso Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Nada ni nadie la puede mover. Y es sobre él, que es la roca, que Jesús iba a edificar su iglesia. Dejado claro esto aquí, lo cual para todos nosotros está claro, pero es bueno recordarlo. Quiero hacer énfasis ahora en lo que Jesús dijo. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré, y escuche bien, mi iglesia. ¿Qué es esto? ¿Qué está queriendo decir Jesús? ¿Cómo que mi iglesia? ¿Será que habían otras iglesias? ¿Será que antes de que Jesús formara su iglesia, habían otras? Pues mire que sí. Sí, habían otras iglesias. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Bueno, le cuento brevemente. Miren, le voy a compartir algo más. Cuando Jesús dijo por primera vez que edificaba su iglesia, la palabra que se usaba ya lo vimos, eclesia. Pero, ¿qué viene a ser la iglesia? Miren, mucho antes que los romanos, yo empecé con los romanos, pero desde el año 590, más o menos, antes de Cristo, o sea, casi 600 años antes de Cristo, los griegos, que son los padres de la democracia, ellos establecieron aquello a lo que ellos le llamaron, los griegos le llamaron la iglesia, la eclesía. ¿Cómo es eso? Sí, los griegos, 600 años antes de nacer Jesús, ellos crearon la eclesía, que era esto. Ahí lo tienen. Bueno, era un grupo de ciudadanos. Los romanos lo perfeccionaron. Recordemos que primero estuvo el imperio griego y luego el romano. Los griegos minaron a todo el imperio con su filosofía, pero los romanos con su vara de hierro rigieron las naciones. Pero los romanos fueron muy estrategas. De manera que cuando Cristo le dijo a sus discípulos, edificaré mi iglesia, para los discípulos estaba muy claro el concepto de iglesia. No así para nosotros. Por eso, hoy, 2000 años después de que Cristo fundó su iglesia, nos es necesario entender cuál fue el origen, para que a su vez podamos entender cuál es la función de la iglesia y veamos que la iglesia no es el modelo 1, sino que es el modelo 2. La iglesia no es un edificio, sino que la iglesia son los que son llamados para ir afuera. Porque este fue el modelo que inventaron los griegos. Era una asamblea que podían formar parte de ella cualquier ciudadano griego que tuviese esa ciudadanía, podía pertenecer a esa asamblea. Luego los romanos insertaron ciertas modalidades y enriquecieron la función de la iglesia. Y justamente cuando Cristo está diciendo, edificaré mi iglesia, estaba hablando funcionalmente de algo muy parecido, a diferencia que el fundamento y el fundador de esta nueva iglesia era Jesús. Pero vamos todavía con el tema eclesía. Decía que los romanos, los ciudadanos romanos, llamados entre el pueblo común, para una misión especial. ¿Cuál era la misión de estos que eran parte de la iglesia? Miren, los romanos habían establecido un mecanismo por medio del cual ellos iban a lograr que esas otras naciones se sintieran atraídas por el imperio, por la ciudadanía de ese imperio romano. Y que cada uno, siendo lo mismo medos, persas, de cualquier lugar del mundo conocido de ese entonces que estaba bajo el imperio romano, se sintieran atraídos, no desmotivados, sino más bien atraídos, seducidos, encantados con la propuesta de estos otros ciudadanos que pertenecían al reino de los romanos. Ellos llegaban a cualquier ciudad, penetraban la sociedad, hacían reuniones, como mínimo se necesitaban 2 o 3 ciudadanos romanos, llegaban a cualquier ciudad,
se infiltraban en la sociedad, ponían negocios, podían funcionar como un ciudadano normal de esa ciudad, pero eran ciudadanos de aquel otro reino. Y ellos llegaban y penetraban la sociedad y con sus valores, ellos convencían a los otros de que los valores de su reino eran los maravillosos y los que valía la pena poseer o ser objeto de los beneficios de ese reino que ellos representaban. Entonces, los romanos llegaban a una ciudad y comenzaban a hablar de estos valores. Iban añadiendo a ese grupo otras personas y ese grupo iba creciendo. Ese grupo comenzaba con 2 o 3 personas y formaban una iglesia. O sea, personas que deseaban ser miembros de ese naciones a convencerles que lo mejor era ser ciudadanos de este otro reino. ¿Van entendiendo la idea? Por eso es que Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es otra cosa sino la agencia del reino. Era la iglesia para los romanos, era su agencia del reino. ¿Qué hacían ellos? Ellos enviaban a aquellos que le llamaban apóstoles. De ahí viene la palabra apóstol. Apóstol significa enviados. Eran enviados por aquel reino. Tenían una serie de características que en otro momento las vamos a ver. Ya sabemos nosotros que todos los hijos de Dios somos apóstoles, porque significa enviados, y Cristo nos ha enviado a todos. Pero decía que la estrategia del Imperio Romano era enviar a estas personas enviadas, eran los llamados apóstoles, o sea, eran personas enviadas a otra ciudad que estaba bajo el Imperio Romano, pero que aún sus ciudadanos no habían deseado ser miembros o ciudadanos del reino romano. O sea, acogerse a la ciudadanía. Hoy en día, por ejemplo, si usted viaja a los Estados Unidos, no hace falta que a usted le convenzan de hacerse ciudadano americano. Todo el mundo quiere ser ciudadano americano porque conoce los beneficios que conlleva ser ciudadano americano. En la época en la que el Imperio Romano enviaba su iglesia a las naciones, tenían que convencerlos de que habían grandes beneficios de ser ciudadanos de ese reino. Hoy en día, la iglesia de Jesucristo fue enviada a hacer lo mismo. Fue enviada a las naciones para poder penetrar las ciudades, poder penetrar los pueblos, poder llegar a todas las sociedades y modelar y transferir valores de manera tal que todas las personas que te vean vivir deseen ser miembros de ese reino al que tú representas, que es el reino de los cielos. Entonces, la iglesia no es otra cosa sino la agencia del reino de Dios enviada a las naciones. ¿Ven cuánto ha mutado hoy en día la iglesia? Qué triste es ver grupos de personas que se llaman iglesias, pero no están haciendo esta función. No quieren salir afuera. No quieren ir a las ciudades donde Dios les ha plantado, donde Dios los ha puesto, para convencer a los ciudadanos de ese reino de que hay un reino más maravilloso, que es el reino de los cielos, y que ser ciudadano de ese reino es el mayor título que tú puedes obtener. Qué maravilla si Familia de Fe Bíblica del Uruguay puede salir a las naciones y demostrarle a todos los que nos vean vivir que hay un reino más excelente, que hay un reino más maravilloso, y es el reino de los cielos. Nosotros somos la agencia del reino de Dios. Nosotros, al igual que Jesús dijo, voy a volver al texto anterior, a ver, no, ahora en el próximo. Bueno, yo decía, lo hemos visto en momentos anteriores, o sea, nosotros hemos sido llamados a ir a la comunidad. Ahorita lo introduje nuevamente y no voy a dejar de repetirlo. Toda nuestra estrategia como iglesia va a ser modelada por los 5 círculos de compromiso. Es algo que Rick Warren menciona en el libro Una iglesia con propósito. Pero qué bien que la iglesia se enfoque en el propósito de Dios. Entonces, justamente nosotros tenemos que ir a la comunidad porque ahí es donde están los que aún no tienen a Cristo. Entonces, la iglesia como agencia del reino
va a llegar a su comunidad, va a llegar a las personas que están rodeando la vida de cada uno de los que forman parte del reino de Dios, y que esos son verdaderamente la iglesia, no un edificio, sino las personas que forman parte del reino de Dios, donde Cristo ya reina, y esos valores del reino los estás tratando de modelar con tu vida, los estás tratando de compartir a los que viven alrededor de ti. Entonces, esa iglesia está yendo hacia los que aún no tienen a Cristo. Y eso fue lo que Cristo les modeló a sus discípulos allí en Mateo 9:35. Jesús iba hacia las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. Jesús mismo nos modeló cómo es que se hace iglesia, cómo es que se planta una iglesia. Hay que ir. Somos llamados a ir hacia afuera. Que comienza la estrategia, ¿dónde? En la comunidad. Por eso el propósito es alcanzarlos con el mensaje del evangelio. No hay otra cosa que abra la puerta hacia el reino. Hace no mucho escribí acerca de las llaves, lo que Cristo nos mandó. Es cierto, cuando una persona le abre su corazón a Cristo, Cristo viene a vivir a su vida a través del Espíritu Santo. Y allí se implanta el reino de Dios en ese corazón. Y obviamente el reino de Dios se va expandiendo. Y hemos sido llamados a ir hacia afuera, a convencer a las naciones que hay un reino maravilloso al que ellos pueden pertenecer, y es al reino de Dios, como la iglesia romana lo hacía. Enviaba a sus mensajeros y formaban allí una iglesia, un lugar donde se convocaba una asamblea y hablaban acerca de ese reino que pertenecía a Roma, y entre todos llegaban a tomar consensos. La democracia funcionaba. Por eso algunas de las características que distinguen a una iglesia bíblica también es la democracia, el gobierno congregacional, pero no es de eso que quiero hablar ahora. Quiero hablar de la iglesia como agencia del reino. Entonces nosotros, ahora voy a repasar rapidito para los que no han estado. Nosotros queremos, al igual que Cristo, ir hacia la comunidad, comenzar a tener una multitud que se reúne regularmente con la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Así como esa multitud, que eran por millares de personas, rodeaban a Cristo, el hecho de que esa multitud estuviese alrededor de él, le brindaba la oportunidad a esas personas de tener un encuentro con Jesús. Y la adoración no es otra cosa sino un encuentro con Dios. Y Cristo es Dios. Así que toda persona que está en la multitud tiene la oportunidad de adorar. Entonces, eso es lo que nos dice ahí Mateo 9:36. Queríamos después que se unan y sean parte de la congregación, ya lo mencioné, y ahí van a poder tener comunión. Y bueno, y así sucesivamente los llevamos a desarrollar una relación más personal, más íntima y diaria con Jesús. Y eso solamente lo hacen aquellos que son llamados discípulos. O sea, un discípulo es aquel que está desarrollando una relación diaria y personal con su maestro, con Cristo. Y esa relación es la que cambia sus valores por los del reino, es la que transforma su carácter y es la que le hace descubrir el propósito de Dios para su vida. Y solo así llegan finalmente a unirse al grupo de siervos, porque en el reino de los cielos el mayor es el que sirve. Y Dios nos llama desde la comunidad para que felizmente y finalmente tú descubras cuál es el propósito de Dios para tu vida y te unas a la misión de Dios a través de tus dones, talentos, y pongas todo eso al servicio del reino y te conviertas en un siervo del rey. Entonces vienes a ser un súbdito del rey y sirves y no te cansas de servir, siempre en función del reino. Entonces la iglesia es esa agencia del reino que comienza su estrategia en la comunidad. Y allí, bueno, nos ministramos unos a otros. Así lo vemos en la estrategia de Jesús. Por eso nosotros, como iglesia, en este caso, Familia de Fe Bíblica del Uruguay, este dibujo, esta diapositiva, que la estoy compartiendo por todas partes, habla de la gran comisión de Mateo 28, que nos ha mandado a ir a todas las naciones, a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, fíjense cómo llegar y hacer discípulos en todas las naciones. Por eso es que nosotros queremos seguir el modelo de Cristo. Cristo, a la hora de plantar una iglesia, organizó un grupo pequeño, los 12 discípulos. Por eso nosotros no hemos desechado lo que le llamamos en nuestra iglesia local los grupos de conexión. Y ya dijimos por qué le llamamos grupos de conexión. Y siempre queremos que
los grupos de conexión comiencen a establecerse desde nuestro actual Jerusalén. Familia de Fe Bíblica del Uruguay, su actual Jerusalén es Montevideo. Ya gracias a Dios hemos plantado esa iglesia, pero esta iglesia se sigue expandiendo porque el reino de los cielos es semejante a la levadura que luego leuda toda la masa. Jesús dijo también que el reino de los cielos es similar o semejante a el grano de mostaza que se planta y luego cuando crece es un árbol tan robusto, tan frondoso, que aún vienen las aves del cielo y hacen nido en ella. Entonces el reino de los cielos comienza así con la plantación de la semilla del evangelio. Desde nuestro Jerusalén, para Jenny y para Lester, bueno, su Jerusalén es allí en Chile. ¿Cómo se llama la ciudad, Lester y Jenny, por favor? ¿Dónde están? Concepción. En Concepción, Chile. Ese es tu Jerusalén. Desde su Jerusalén. Y ahorita Mercy nos hablaba de su Jerusalén, el lugar donde Dios los tiene. Y bueno, el pastor Pedro y Mercy, que no están desvinculados, a pesar de que ya después de haberlo dado todo en Cuba, siguen compartiendo la palabra. Su Jerusalén ahora es Miami. Nadie se me emocione. Es Miami para ellos. Para nosotros es allí Concepción, es el poblado donde vive, la ciudad donde vive Mercy Rivero. Para Yusimí es 33 en el Uruguay, no es Montevideo. Para Luis Abraham es Rocha. Para los muchachos de Maldonado es Maldonado. O sea, desde nuestro Jerusalén, nosotros, como nos dice Hechos 1:8, y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Nosotros queremos simultáneamente, lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros simultáneamente queremos estar expandiendo el reino de Dios, que ya sabemos lo que es el reino. Es la iglesia metida dentro de la ciudad, metida en una sociedad, modelando los valores del reino, compartiendo los valores del reino, predicando el evangelio del reino, para que otros se convenzan para obtener es la del reino de los cielos y vengan a ser parte del reino de Dios y se plante la iglesia desde ese lugar. Así que nosotros queremos, ¿y esto cómo es entonces que lo vamos a hacer? Nosotros queremos desde Jerusalén hasta lo último la tierra. Por eso hablamos de los grupos pequeños. Voy a recordar cuál es la meta, porque la meta habla de a dónde queremos llegar. La meta de cada uno de los grupos pequeños es conectar a cada persona de cada ciudad al reino de Dios. Ahí usted está viendo la definición de iglesia. Ahorita hablábamos de que la iglesia, desde la época de los griegos, luego los romanos la perfeccionaron, fueron un poquito más estratégicos a la hora de plantar iglesias en otras ciudades que representaran el imperio romano. Por eso Cristo dijo, ahora yo voy a edificar mi iglesia, porque tenía la misma función, pero a diferencia de aquella, era la del reino de los cielos. Por eso cuando Jesús habló con Herodes y estuvo ante las autoridades religiosas, dijo, mi reino no es de este mundo. Pero él dejaba a su iglesia para que su iglesia extendiera su reino a las naciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, si lo vamos a hacer, tenemos que seguir el modelo de Cristo. Cristo vino y organizó un grupo pequeño. Por eso da tanto, pero tantos resultados los grupos pequeños. Entonces, nosotros queremos, a través de los grupos pequeños, conectar a cada persona de cada ciudad al reino de Dios. Esa es la meta de cada grupo de conexión de Familia de Fe Bíblica del Uruguay. Ahora, la estrategia, y aquí es donde nosotros nos encontramos. La estrategia va a ser establecer, en ese punto nos encontramos. Una vez que los establezcamos, entonces nos vamos a estar preocupando, tanto el anfitrión como el guía o el colíder, el líder y el colíder de ese grupo de conexión, el sembrador se preocupa también porque el terreno donde fue puesta la semilla se mantenga en un ambiente saludable y nada ni nadie ahogue esa semilla, porque el crecimiento quien lo va a dar es el Señor. Nosotros estamos convencidos de eso. Así que lo nuestro es plantar la semilla, establecer un grupo de conexión, mantener el ambiente saludable allí, porque Dios va a producir su crecimiento.
el crecimiento que da Dios. Entonces, luego cuando crezca y ya abordé el número de los discípulos que tenía Cristo, nosotros no somos del grupo G12, no somos eso. Pero si algo tiene bueno el grupo G12 es justamente que son estratégicos para poder multiplicarse. Nosotros también, cuando ya un grupo de conexión en una casa esté sobrepasando los 12 miembros, es hora de multiplicarse. La señal que se nos está dando es hora de multiplicarse. Recuerden, nunca decimos dividirse, más bien decimos multiplicarse. Así que los grupos de conexión, una vez que crezcan, la finalidad del mismo es multiplicarse. Así que nosotros queremos, ahí volví a añadir a Mercy, que había salido un momento, los grupos de conexión familiar por toda la ciudad, llegando. Eso es lo que queremos con la estrategia. Así que no somos tan ambiciosos, pero sí somos muy estratégicos. Entonces, yo decía que ahorita tenía una noticia. Creo que ya Pedrito se añadió por ahí. Ellos hoy han estado haciendo un trabajo fuera de Montevideo y nunca faltan a las reuniones Zoom, pero parece que se complicaron. Me habían dicho que iban a procurar estar en la reunión de Zoom, pero por alguna razón no han podido conectarse. Pero ya nosotros, esta próxima semana, ustedes escucharon en viernes anteriores que tanto Enrique como Lassi, o sea, la Sarita, se habían brindado, para iniciar en su casa grupos de conexión. Por allá está Lester y Jenny, que también estamos orando por ellos. Después vamos a tener una charla más personal esta próxima semana. Ya la teníamos agendada, así que vamos a tenerla, Dios mediante, esta semana. Y vamos a ver algunas cositas para ver si definimos cuándo se iniciaría. Pero por acá les cuento que después de orar, de conversar un poco con ellos, el resultado de la gestión que iba a hacer la Sarita con la dueña de la casa fue positivo. Dios le permitió hallar gracia delante de los ojos de la dueña de la casa y ahora ella está tratando de encontrar el día franco, o sea, el día libre, porque trabaja para una empresa que ofrece cuidados a los pacientes y es bastante irregular el tema del horario, pero estamos dependientes de eso para iniciar nuestra estrategia de grupos pequeños en su casa. No así en casa de Enrique. Ya en casa de Enrique está pronto. Ya en casa de Enrique no solo tenemos la casa, él como anfitrión, sino que también ya tenemos el líder y el co-líder de ese grupo, que es el hermano Pedro y su esposa. Ellos son médicos, pero son hijos de Dios, que es lo más importante. Así que ellos van a estar durante 2 semanas, vamos a estar trabajando con ellos como líder de grupo pequeño y después de esa segunda semana estaríamos ya comenzando con el resto de los participantes del grupo pequeño. Antes queremos refrescar con ellos toda la visión para que ellos, que van a tomar el timón de ese grupo pequeño, como guías de ese grupo pequeño, pues entonces sepan hacia dónde conducirlo, porque tenemos una meta bien definida. Ya la estuvimos viendo en las otras diapositivas anteriores. Y tenemos una estrategia para llevarla a cabo. Así que más allá de hablar de cuál es la visión, ya estamos de a lleno metidos en cuál es la estrategia. La estrategia es establecer. Y justamente nos encontramos en este punto. Yo estoy muy feliz porque nuestra iglesia apenas es una iglesia naciente, pero ya estamos plantando la semilla del evangelio en otras partes de la geografía del Uruguay y deseamos que pueda ser así también en otras naciones, que Dios nos va a permitir llegar a ellas y comenzar allí a expandir el reino desde un grupo pequeño. Nosotros desde acá vamos a estar orando, vamos a estarle mentoreando, le vamos a estar acompañando a cada uno de los guías de estos grupos pequeños y yo sé que Dios va a levantar allí iglesias. Así que esto apenas es el comienzo de las grandes cosas que Dios hará. Y lo lindo es lo que siempre decimos, tú y yo somos parte del obrar de Dios. Así que nos quedan 5 minutos. Hoy estamos muy bien, así que voy a quitar el compartir la pantalla. Deja ver si tenía algo más al final. Creo que no se me va. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien, ahí tengo el rostro bello de ustedes.
Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Hay algo ahí en el chat, no sé, fue alguien que escribió ahorita. Si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano, puede levantar la manito ahí. Puede hacer así con la manito. Si alguien quiere decir algo. Si quieren preguntar algo, este es el momento. Muy bien. Bueno, entonces Lester y Jenny esta semana nos vamos a estar viendo. Bueno, hay dos manitos por ahí. Vaya pensando, puede todavía, tenemos 5 minutos más. Está Yusimi, vamos a darle la palabra a Yusimi, después a Dana. Rapidito. Sí. La semilla de hoy es la palabra con la que usted comenzó, pastor. Mira qué bien. Gloria a Dios, qué bueno, Salud. qué bendición. Así que Dios está hablándote desde temprano, desde el devocional personal que leías y ahora cerrando la noche, seguimos en sintonía con la voz de Dios.